Recordemos los conjuntos numéricos, ¿sí? Desde, desde los naturales hasta el más inclusivo, que se refiere a los números complejos, ¿sí? En cada uno de ellos se puede realizar distintas operaciones, y cada conjunto numérico permite realizar más operaciones y obtener resultados en el mismo conjunto. La idea es que hasta el conjunto de los números reales puedo realizar una serie de operaciones, y ellas son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Puedo calcular logaritmos de argumentos positivos, y también podemos calcular cierto tipo de raíces. ¿Cuáles raíces? Las raíces de índice impar con argumento o radicando positivo o negativo, y también las raíces de índice par, ¿sí? Cuyo radicando sea positivo. Pero no podemos calcular dentro del conjunto de los números reales las raíces cuyo radicando sea negativo y su índice par, como así tampoco los logaritmos, ¿sí? De argumento negativo. Pero los logaritmos de argumento negativo van a matemáticas de orden superior. Acá nos quedamos con el tema de las radicales de índice par y argumento o radicando negativo. Una ecuación tan simple como x cuadrado más 1 igual a 0, si despejamos nos queda como que x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y no tiene solución en el campo real porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado dé como resultado un número negativo. Vieron que cualquier número real elevado al cuadrado siempre es positivo, sea la base positiva o negativa, que elevamos al cuadrado nos da de resultado un número positivo, ¿sí? Entonces no hay ningún número real elevado al cuadrado que dé como resultado, ¿sí? En este caso el 1. En realidad el menos 1. Entonces, lo que se hizo, alguien tuvo la idea genial de decir que la raíz cuadrada de menos 1 es una unidad imaginaria, la llamó y a partir de ahí comenzar a trabajar con los números imaginarios. Entonces acá tenemos planteada una ecuación, ¿sí? Que queremos resolver, y lo que hacemos es resolver, ¿sí? La parte numérica del número positivo y llamar unidad imaginaria a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces la raíz cuadrada de 4 va a ser igual a más menos 2, ¿sí? Porque más menos 2 elevado al cuadrado nos da el 4, o sea, tenemos el doble signo, y además la raíz cuadrada de menos 1 se llama unidad imaginaria, entonces este será el resultado de esa ecuación, más menos 2i. El conjunto de números complejos, ¿sí? En él están definidas dos operaciones, que son la adición o suma y la multiplicación, y cumplen la propiedad conmutativa en ambos casos, ¿sí? La asociativa también en ambos casos, tanto para la suma como para la multiplicación, la existencia de elemento neutro, ¿sí? Tanto para la suma, que es el 0, como para la multiplicación, que el elemento neutro es el 1, y el opuesto, en este caso, aditivo para la suma, ¿sí? Y el opuesto aditivo para la multiplicación, que será el inverso multiplicativo. Y además, en la multiplicación se cumple la propiedad distributiva, ¿sí? De la multiplicación respecto a la suma. Siempre tengamos en cuenta que las propiedades nos dicen algo importante de lo que podemos hacer, ¿sí? Con ese objeto. En este caso es con los números complejos, pero en otros casos las propiedades nos dirán, ¿sí? O nos facilitarán la vida respecto a operaciones que podemos realizar, por ejemplo, con matrices, ¿sí? O con los determinantes, etc. ¿Sí? Entonces, esto que acá dice que la adición cumple con la propiedad conmutativa para la suma, simplemente que nos está diciendo que hacer A más B es igual a B más A.
Es lo mismo que cuando en reales decimos 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Es importante conocer la propiedad para saber que estamos obteniendo el mismo resultado en cualquiera de estas expresiones que tenemos planteadas. Los números complejos pueden representarse de distintas formas, ¿sí? La forma cartesiana, la binómica, la trigonométrica, la polar y la exponencial. La forma cartesiana y la binómica comparten, ¿cómo se llaman?, ciertos elementos, ¿sí? Como es la parte real y la parte imaginaria del número complejo, aunque lo expresan o tienen una notación diferente. Y la forma trigonométrica, polar y exponencial también comparten parte de lo que expresan del número complejo y se valen para expresar los números complejos en esas distintas formas, ¿sí?, de lo que es el módulo y el ángulo. En forma cartesiana podemos expresar el número complejo como si fuera un par ordenado, ¿sí?, donde la primera parte es la parte real, la segunda parte la parte imaginaria, donde A y B son números reales, ¿sí? Cuando digo parte real y parte imaginaria, es la proporción o parte que corresponden, ¿sí?, a los reales y a los imaginarios, ¿sí? Entonces, podemos representar el número complejo en los ejes, ¿sí?, donde el eje horizontal corresponde al eje real, la parte real, y el eje vertical corresponde a la parte imaginaria, o sea, el eje imaginario. Y la proporción de cada una de esas partes que se toma, ¿sí?, A sobre R y B sobre J. Entonces, la representación del número complejo se realiza en el plano, no como los números reales que la representación se realiza en una recta, ¿sí? La realizamos en un plano y la vemos reflejada a través de un punto, ¿sí?, en la intersección entre la parte real y la parte imaginaria a través del trazado de rectas paralelas a los ejes en cada uno de los casos. O también podemos representar el número complejo a través de un vector que parte desde el origen, ¿sí?, y va en dirección al punto que hemos marcado. Por supuesto que hay infinitos números complejos. Todos los puntos que tenemos en el plano, ¿sí?, representan un número complejo y cada número complejo puede ser representado en el plano mediante un punto. No es en este caso un conjunto ordenado como el conjunto de los números reales. La forma binómica se describe como una suma, donde sumamos que la parte real y la parte imaginaria del número complejo. O sea, expresamos esa suma, no es que podemos sumar A y B, porque son cosas diferentes, pero la expresamos como una suma. Entonces, vamos a decir que dos complejos son iguales, ¿sí?, mirándolos desde el punto de vista de esta forma binómica y teniendo en cuenta también la forma cartesiana, cuando la parte real es igual y la parte imaginaria es igual. O sea, A tiene que ser igual a C y B tiene que ser igual a D. Entonces decimos que esos dos números complejos son iguales. Tienen la misma componente real y la misma componente imaginaria. Además, vamos a decir que un número complejo sí tiene opuesto. ¿Cuál es su opuesto? Eso lo vimos en las propiedades. ¿Cuál es su opuesto? El que cambia su signo. Entonces, el opuesto, ¿sí?, de A más BI va a ser menos A menos BI. Y los complejos conjugados, en vez de cambiar los dos signos, ¿qué es lo que cambia? El signo de la parte imaginaria. Entonces, el complejo conjugado de este Z A más BI va a ser Z A menos BI. Y el complejo conjugado de Z A menos BI va a ser Z igual a A más BI.
Y acá tienen la representación gráfica a través del vector. En general es indistinto representar el número complejo a través de un punto o a través del vector, pero siempre es mucho más claro a través del vector simplemente porque es un objeto más visible. Y depende de cómo estemos trabajando, a veces es más conveniente. Bueno, podemos realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y ciertas potencias, ¿sí?, simples, con los números complejos que se expresan en forma binómica, ¿sí? Tenemos acá en cada uno de los casos, ¿sí?, la forma genérica con letras. Nosotros vamos a ver simplemente muy rápido cómo serían con números cada una de esas operaciones. Entonces, para la suma, ¿qué tenemos que hacer? Sumar parte real con parte real. Siempre sabemos que la parte real no tiene la i, o sea que está fácil. Y parte imaginaria con parte imaginaria, o sea, ¿dónde está la i? Entonces, ¿qué hacemos? 2 menos 3 menos 1, 5 más 4, 9i, ¿sí?, con la i que acompaña. En la resta vamos a hacer algo parecido. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos el opuesto, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 menos 5i menos este otro número complejo, al cambiarle, al anteceder el signo negativo, ¿sí?, a este número complejo, ¿qué tengo? El opuesto. Entonces, calculo el opuesto y luego realizo las operaciones que se indican. Entonces me queda menos 3 más 2i acá, y luego hago 5 menos 3, nos queda 2, parte real, menos 5i más 2i, nos queda menos 3i en menos 3, parte imaginaria. Para la multiplicación, ¿sí?, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva que ya conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Todos con todos. 3 por 4, 12. 3 por menos 7i nos queda menos 21i. 2i por 4, 8i. Y 2i por menos 7i nos va a quedar menos 14i cuadrado, ¿sí? Sabemos que i cuadrado es igual a menos 1. ¿De dónde lo sabemos? Dijimos que la unidad imaginaria era la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si despejamos, ¿sí?, menos 1, nos queda que i cuadrado es igual a menos 1. Ese numerito nunca lo olvidamos porque siempre vamos a tener que calcular. Entonces, reemplazamos el i cuadrado por menos 1, ¿sí? Entonces menos por menos nos quedará más, y terminamos de realizar las operaciones que nos quedan. 12 más 14, 26, menos 13i. La división, ¿sí?, se realiza multiplicando y dividiendo por el conjugado del número complejo del denominador. En este caso, 3 más 2i. El conjugado, cambiamos el signo del medio, 3 menos 2i. Y entonces vamos a, por un lado, aplicar la propiedad distributiva en el numerador y obtenemos estos valores. Y en el denominador, lo que tenemos expresado es el producto de la suma y diferencia de unas bases. ¿De cuáles bases? De las bases que corresponden a una diferencia de cuadrados. Entonces, en vez de distribuir, donde acá va a haber dos términos que se cancelan, lo que hacemos es directamente expresar la diferencia de cuadrados. Entonces tomamos el 3, lo elevamos al cuadrado, menos, porque es diferencia de cuadrados, el 2i lo elevamos al cuadrado. Entonces esta es la diferencia de cuadrados que en forma factoriada se expresa como el producto de la suma y diferencia de estas bases, o sea, el 3 y el 2i. Entonces así, mucho más rápido y fácilmente podemos realizar estas cuentas, ¿sí? Acá siempre hay que tener cuidado de distribuir la potencia en 2 y en i, y luego i cuadrado va a ser igual a menos 1, y lo vamos a reemplazar y tener cuidado con los signos.
En definitiva, cuando llegamos a esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como el número complejo en forma binómica se expresa con parte real y parte imaginaria, lo que tenemos que hacer es separar, ¿sí?, cada uno de esos números, distribuyendo el denominador según cada uno de los términos que tenemos en el numerador. Entonces, de esta forma, ¿sí?, tenemos separada la parte real, la parte imaginaria. En este caso, ¿sí?, se pueden simplificar esos valores y el resultado nos queda de esa forma. Y otra cosa que podemos hacer con los números complejos en forma binómica es la potenciación, ¿sí?, de la parte imaginaria, ¿sí? Cuando no tenemos parte real, tenemos solamente potencias acá de i, ¿sí? Entonces, sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1 y de ahí podemos deducir el resto de las potencias de ahí. ¿Cómo hacemos para deducir eso? Lo que vamos a decir es que i cuadrado es igual a menos 1. I a la 1 es igual al mismo i. Y entonces, si combinamos i cuadrado con i a la 1, podemos obtener i cubo, ¿sí? Como sabemos que i cuadrado es igual a menos 1, nos queda acá menos 1 por i menos i. E i a la cuarta la podemos obtener combinando ¿qué cosa? I cuadrado por i cuadrado, o también haciendo i a la 1 por i al cubo, ¿sí? De cualquier forma que va a ocurrir. En este caso nos queda menos 1 por menos 1 y nos da 1. Pero si no, ¿sí?, nos va a quedar menos i, ¿sí? Si hacemos cubo con i a la 1. Menos i por i nos queda menos i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1, menos por menos nos da más, también nos quedará 1. A partir de la potencia cuarta, todos los resultados se vuelven a repetir cada 4, ¿sí? O sea que conocemos estos, es suficiente. Y si necesitamos una potencia más grande, que en la que no es inadmisible ponerse a hacer cada 4, ir haciendo el cálculo hasta llegar hasta 314, lo único que tenemos que hacer es ese número, ¿sí?, esa potencia, dividirla 4, donde el cociente, ¿sí?, va a ser 78 y el resto 2. Entonces, ese 314 lo podemos expresar como 4 por 78 más 2, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el dividendo se puede reconstruir haciendo cociente por divisor más el resto. Entonces, eso lo hacemos acá en el exponente y vamos a reagrupar, ¿sí?, como potencia de potencias, y acá está multiplicando, significa que es una potencia de potencia, de un modo que es conveniente. ¿Cuál es el modo conveniente? Poniendo i a la cuarta y a su vez eso como potencia de lo que nos dio como resultado el cociente, en este caso 78. Porque i a la cuarta ustedes vieron que vale 1, y si 1 lo elevo a la 78 me va a dar 1. Entonces eso me está facilitando el cálculo, por eso estoy dividiendo por 4, para aprovechar esta posibilidad que tenemos en el resultado de i a la cuarta, que da 1. Y entonces, ¿qué me queda? 1 por i cuadrado. I cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, en definitiva, el resultado de esta potencia va a estar regido por ¿qué cosa? Por i cuadrado, ¿sí?, que nos da menos 1. Porque acá, según la metodología propuesta, siempre nos va a quedar 1 elevado a la algo y nos va a dar 1. Entonces, generalizando esta idea, ¿sí?, esto sería i al dividendo es igual a ¿qué cosa? I a la 4 por el cociente más el resto, ¿sí? I a la 4 por cociente siempre nos va a dar 1, ¿sí? Y si esto es i a la 4 por c, y después tengo una suma, que quiere decir que si los exponentes se están sumando, quiere decir que tengo ¿qué cosa? Una multiplicación, ¿sí? Las bases se están multiplicando. Si tengo un producto de potencias de igual base, digo los exponentes se suman, que es lo que ocurre acá.
Entonces, si acá estoy teniendo un producto, simplemente me está quedando y al cuadrado por 1. ¿Sí? Bueno, y al cuadrado nos da menos 1. En definitiva, la conclusión es que el resultado de este tipo de potencia siempre va a estar dado por i al resto. ¿Y el resto cuál va a poder ser? 1, 2, 3, bueno, y en el caso que sea justo 4, ¿sí? Nos dará 0. Entonces el resto será 0, 1, 2, 3. Y según eso obtendremos el resultado. Entonces, hasta aquí, operaciones en forma binómica, ¿sí? De la misma forma se pueden llevar adelante las operaciones en forma cartesiana, pero nosotros vamos a desarrollarlo particularmente en forma binómica. Veamos forma trigonométrica, polar y exponencial. Más que nada nosotros vamos a trabajar con la forma trigonométrica, pero les comenté que la forma polar y exponencial comparten los mismos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El módulo y el ángulo o argumento. Siempre que me escuchen decir argumento me refiero al ángulo. Estoy como muy acostumbrada a decir argumento, aunque intento, ¿sí?, simplificar la expresión y decir ángulo. Entonces, la forma trigonométrica, ¿sí? Vamos a pasar a la forma trigonométrica a partir de la forma binómica. Para eso planteamos, ¿sí?, el gráfico del número complejo y donde marcamos la parte real, la parte imaginaria, trazamos las paralelas a cada uno de los ejes, marcamos el punto y trazamos el vector desde el origen hacia el punto. Vamos a tener en cuenta acá relaciones trigonométricas. Por un lado el seno, por otro lado el coseno. Si quiero calcular el coseno del ángulo θ, ¿sí?, eso se calcula como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, ¿sí?, tiene una distancia, o podemos decir que vale A. Y la hipotenusa es el módulo de vector y lo denotamos con la letra R. Entonces, el coseno del ángulo θ va a ser igual a A sobre R. En cambio, el seno, ¿sí?, lo vamos a mirar, el seno de θ, ¿sí?, va a estar relacionando el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a esta alturita vale B, y la hipotenusa nuevamente es el módulo del vector que denominamos R. De cada una de estas relaciones que sacamos del gráfico, podemos despejar A y B respectivamente, simplemente multiplicando R. Y luego de eso, ¿qué podemos hacer? Reemplazar A y B en la forma binómica del número complejo. Cuando reemplazamos, ¿sí?, acá no nos olvidamos de I, porque reemplazamos A y B, acá tenemos I, y luego de reemplazar, ¿sí?, vamos a sacar factor común R. Y en definitiva nos queda la forma trigonométrica del número complejo. El módulo del número complejo se denota como módulo de z, esto se lee como módulo de z, ya dijimos cómo es que se escribe, y se va a calcular el módulo como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué? Este, ¿sí?, vector, ¿sí?, que decimos el módulo de z, ¿sí?, va a ser ¿qué cosa? La hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por eso vamos a decir que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Y además el argumento o ángulo lo vamos a calcular también relacionando esos lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Si calculamos la tangente del ángulo θ, la tangente de θ relaciona el cateto opuesto con el adyacente. Entonces, esta altura B con esta distancia A. Entonces, la tangente va a ser igual a la relación entre B sobre A, y la inversa de la tangente es al arco tangente y nos permite despejar el ángulo. Entonces, θ va a ser igual al arco tangente de B
sobre A. Entonces, para expresar el número complejo en forma trigonométrica o en forma polar o en forma exponencial, vamos a usar estos dos parámetros. En forma trigonométrica recién vimos que dedujimos cómo se hacía. En forma polar se pone en forma de par ordenado, siempre primero el módulo, después el ángulo. O se puede poner como subindicando el ángulo respecto del módulo. A veces van a ver acá como un triangulito, que quiere decir o representa en realidad un ángulo, ¿sí? Y la forma exponencial también tiene el módulo y el ángulo. Hay operaciones que hemos realizado en forma binómica y algunas de esas operaciones también las podemos realizar en forma trigonométrica y algunas otras no. Y hay operaciones que son más fáciles de realizar de un modo o de otro. Entonces, vamos a ver la multiplicación, ¿sí?, de números complejos en forma trigonométrica, ¿sí? Les cuento primero la idea con el ejemplo, ¿sí? Pero vamos a ver particularmente, como estamos en teoría, ¿sí? En esto nos detenemos un poquito porque es lo más teórico que podemos ver en este caso, ¿sí?, en cómo se deducen las fórmulas para el cálculo de la multiplicación, la división, la potencia y la radicación de números complejos en forma trigonométrica, ¿sí? Nosotros en la diapo anterior tenemos la deducción de esta fórmula, en la que concluimos, ¿sí?, que para multiplicar números complejos, ¿qué se hace? Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Así es como voy a obtener, ¿sí?, la multiplicación. Entonces, en este caso, tenemos Z1 y Z2. ¿Qué hacemos? Multiplicamos los módulos, 5 por 2, y sumamos los ángulos, 110 más 35. Entonces, el número complejo resultante de la operación va a ser este: 10 coseno de 145 más y seno de 145. ¿Cómo llegamos a esta fórmula que realmente es de fácil aplicación? Se tienen que acordar que se multiplican los módulos, se suman los argumentos y tener en cuenta el formato del número complejo en forma trigonométrica. Entonces acá tenemos dos números complejos en forma trigonométrica genéricos, módulo R1, R2, ángulo alfa, ángulo beta. ¿Qué es lo que hacemos? Los disponemos para multiplicar, ¿sí? Como el orden de los factores no altera el producto, directamente R1 y R2 los ponemos adelante. Y lo que vamos a hacer acá es distribuir, ¿sí? Entonces, coseno de alfa por coseno de beta, coseno de alfa por y seno de beta, luego más y seno de alfa por coseno de beta, que lo tenemos acá, y por último más y seno de alfa por y seno de beta, que lo tenemos acá. Luego de distribuir, ¿qué hacemos? Operamos algebraicamente, reacomodamos lo que haya que reacomodar de esas expresiones. En particular, acá en el último término tenemos y por y, que es y cuadrado, e y cuadrado es igual a menos 1. Entonces cambiamos el signo acá, ya no tenemos y cuadrado. Y por último, lo que vamos a hacer es agrupar la parte real y la parte imaginaria. Cuestión que es fácil porque donde tenemos y, ¿sí?, vamos a agrupar por un lado, o sea, estos dos términos por un lado, y el primero y el último por otro. Entonces nos va a quedar coseno de alfa beta, acá, menos seno de alfa por seno de beta, acá, y por último, ¿sí?, con la unidad imaginaria puesta, ¿sí?, como un factor común, digamos, ¿sí?, vamos a poner los otros dos términos por acá. Entonces tenemos coseno de alfa por seno de beta, y acá tenemos seno de alfa por coseno de beta. Luego, ¿sí?, nos queda
teniendo en cuenta identidades trigonométricas, que se las anoté acá abajo, ¿sí? Que la suma, el coseno de la suma, ¿sí?, de dos ángulos, ¿sí?, es igual a esta expresión, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, ¿sí? Y esta expresión que tenemos acá, ¿cuál es? Esta que tenemos acá primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta expresión por esta identidad, que es coseno de alfa más coseno de beta. Y en este otro caso, ¿sí?, la identidad que nos dice que si tenemos coseno de alfa por seno de beta más seno de alfa por coseno de beta, ¿sí?, eso corresponde a la identidad que dice que eso es seno de alfa más beta también. Entonces, esta expresión la vamos a reemplazar por su igual, ¿sí? ¿Cómo hacer para acordarse de esto? Yo lo que miro siempre es que si tengo multiplicados cosenos, restados de senos, ¿sí?, que están multiplicados y les cambia el ángulo, ¿sí?, los dos ángulos, pero siempre con la misma función, el coseno menos el seno, pero con los dos ángulos, sé que es el coseno de alfa más beta, ¿sí? Y la otra es, si mezclo funciones en cada uno de los términos con cambio de ángulos en cada caso, porque acá dice coseno de alfa y acá coseno de beta, acá seno de beta, acá seno de alfa, también corresponden, ¿sí?, a esa misma expresión. Entonces, bueno, reemplazadas llegamos a esa conclusión que les había mostrado antes, que aplicamos hace un momento para el cálculo de esta multiplicación. Algo parecido vamos a hacer para ver cuál es la fórmula de la división entre los números complejos en forma trigonométrica. Los disponemos en forma de división, ¿sí? Ponemos el cociente de los módulos y el cociente de cada una de estas partes, y lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, ¿sí? Entonces el conjugado del denominador es aquel que cambia el signo para la parte imaginaria, y acá lo tenemos puesto, ¿sí? Estamos multiplicando y dividiendo porque por el conjugado del denominador, y esto vale 1. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Distribuir en el numerador. Entonces, coseno de alfa por coseno de beta, ¿sí?, y coseno de alfa por menos y seno de beta. Luego, y seno de alfa por coseno de beta, que lo tenemos acá. Y por último, y seno de alfa por menos y seno de beta. En definitiva, nos queda acá y cuadrado, que lo reemplazaremos por menos 1. Cuando recurrimos a esta estrategia de multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, siempre lo que estamos buscando en el denominador, que es tener el producto de la suma y diferencia de unas bases que corresponden a ¿qué? A una diferencia de cuadrados, ¿sí? Esas bases son las de la diferencia de cuadrados. Entonces siempre en ese caso lo que hacemos que es tener en cuenta la expresión de la diferencia de cuadrados, que es el cuadrado de uno menos el cuadrado del otro. Entonces, mirando acá, ¿qué decimos? Coseno cuadrado de beta menos y seno beta, todo esto al cuadrado. ¿Qué hacemos? Distribuimos, ¿sí?, el cuadrado en y el cuadrado en el seno. Entonces, el cuadrado en y nos dará menos 1. Y el cuadrado del seno nos quedará esto, ¿sí? Entonces, como acá estábamos poniendo diferencia, el coseno cuadrado menos el seno cuadrado por el y cuadrado, que es menos 1, menos por menos nos queda más. Entonces nos queda esa suma en el denominador. Y esa es la identidad fundamental de la trigonometría, sabemos que vale 1. Entonces acá en el denominador ya no tenemos más nada, tenemos un 1, ¿sí? Y acá en el numerador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cuadrado es igual a menos 1, y agrupar por un lado la parte real, que es coseno de alfa por coseno de beta, que lo tenemos acá, y acá, esto seno de alfa por seno de beta, que acá nos quedaría positivo. Todo esto es parte real, más
la parte imaginaria, ¿sí? Y lo ponemos acá, y coseno de alfa por seno de beta, y acá seno de alfa por coseno de beta, que lo tenemos acá. Entonces, acá, perdón, este es el que está restando, ¿sí? Lo tenemos acá. Entonces, luego de eso, ¿qué hacemos? Nuevamente vamos a recurrir para estos dos casos a identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces, acá que tenemos la misma función en cada término cambiando los ángulos, ¿sí? Y acá está sumando. Entonces, esa identidad, que es esto que tenemos acá, es igual al coseno de alfa menos beta, ¿sí? Entonces reemplazamos acá por coseno de alfa, esta por esta, coseno de alfa menos beta. En cambio, acá que tenemos el seno multiplicado por el coseno, o sea, alternadas las funciones, y restando nuevamente el seno y el coseno, pero cambiando los ángulos. Entonces ahí que tenemos esta identidad, ¿sí? Eso que tenemos acá arriba corresponde a esta identidad que es el seno de alfa menos beta, ¿sí? Entonces reemplazamos por seno de alfa menos beta. En definitiva, en la fórmula que nos queda, que se dividen los módulos, que esto lo vimos desde de entrada, y se restan los ángulos, ¿sí? Esto es como para tener idea de cómo se deduce esta fórmula. En general es bastante fácil acordarse de esta fórmula y no nos sería necesario estar reduciéndola para poder aplicarla. Con que ejerciten un poco, con que hagan un poco de la parte práctica, no van a tener ningún problema en recordar todo esto, sino es que ya lo recuerdan porque están recursando la materia. Bueno, acá tenemos un ejemplo, entonces tenemos que hacer Z1 dividido Z2, dividimos los módulos, 5 medios, ¿sí? Restamos los ángulos o argumentos, 110 menos 35, ¿sí? El resultado de la operación será 5 medios coseno de 75 más y seno de 75 grados. La potenciación, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Es un caso particular de la multiplicación. Entonces, z a la n es z por z por z, n veces. Entonces, si tengo que hacer z por z por z, n veces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar n veces el módulo y voy a sumar n veces el ángulo. Entonces, para calcular la potencia de z, ¿qué hago? Potencio el módulo y multiplico el ángulo por n, ¿sí? Esta fórmula tiene nombre y es la fórmula de De Moivre. Por ejemplo, ¿sí? Tengo 5 coseno de 110 más y seno de 110 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo quiero elevar a la cuarta, potencio el módulo a la cuarta, ¿sí? Y multiplico el ángulo por 4. Bien, entonces nos va a quedar 625 coseno de 440 más y seno de 440. No vamos a dejar expresado, ¿sí?, el número complejo con este ángulo. ¿Por qué? Porque no es del todo comprensible. Siempre lo vamos a referenciar, ¿sí?, a la vuelta al círculo trigonométrico. Supongamos que acá tenemos los ejes, partimos de 0, ¿sí? Toda la vuelta va a ser ¿de cuánto? De 360 grados, ¿sí? Entonces, vamos a referenciar, partiendo del semieje positivo, ¿sí?, la vuelta, pero menor a 360 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, si a 440 le sacamos 360, nos queda 80. Entonces, hay una igualdad que vamos a reconocer entre estas dos expresiones que estamos teniendo acá. Por un lado, tengo acá el vector. Si tengo un ángulo de 440, doy toda esta vuelta, ¿sí? Llego a los 360, sumo 80, que tengo 440. Y tengo el vector que representa el número complejo en esa posición. Ahora, si yo le saco la vuelta de 360, ¿qué es lo que tengo? El vector que tiene esta posición,
¿sí? Con 80 grados. O sea, siempre tiene ¿qué cosa? El mismo módulo, pero cambiamos el ángulo por un ángulo, ¿sí? Que es equivalente y hace que estemos representando el mismo número complejo. Es como cuando decimos que un medio es igual a 2/4, ¿sí? En los dos casos, ¿qué es? Ese número es 0,5. Y esto es exactamente igual. Entonces vamos a decir, bueno, entonces dejamos representado la potencia, ¿sí? De Z1, la potencia cuarta de Z1, de esta forma. Ahora, vamos a decir que dos números complejos son iguales, según esto que acabamos de decir, si tienen el mismo módulo, ¿sí? Y si tienen el mismo ángulo o difieren, o sea, alfa es igual a beta, o difieren una cantidad exacta de vueltas, que es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Que tiene este vector que tiene el mismo módulo, ¿sí? Y tiene el mismo ángulo o difiere una cantidad exacta de vueltas. ¿En qué cantidad exacta de vueltas difieren 80 y 440? En este caso es una vuelta, ¿sí? Porque son 360 más 80 nos da los 440. Podría diferir en otra cantidad exacta de vueltas. Estamos con el tiempo, pero terminemos de ver la radicación, aunque sea que seguramente sus profesores ya el viernes van a darle todos los temas para que estemos con todas las fórmulas, ¿sí? La radicación, ¿sí? Tiene que ver con la radicación común, ¿sí? Es el planteo que vamos a tener ahora, solamente que lo vamos a hacer con un número complejo. Entonces decimos que la raíz enésima de z es igual a w si solo si w a la n es igual a z. Esto es lo que planteamos siempre, la radicación en función de la potenciación. Es como está definida, ¿sí? Entonces, dado un número complejo, ¿sí? Queremos hallar otro número complejo, ¿sí? De modo que ese número complejo a la n sea el número original, ¿sí? El primero que teníamos acá. Entonces, para ver cuál es la fórmula que me va a permitir el cálculo de raíces, lo que vamos a hacer es tomar dos números complejos en forma genérica. Por un lado, z, que es igual a r coseno de alfa más i seno de alfa, y por otro lado, w, que es igual al módulo R1 coseno de beta más i seno de beta. Y estos dos números que estamos expresando en forma trigonométrica, z y w, vamos a reemplazar por sus formatos acá, ¿sí? ¿Cuál es z? ¿Cuál es w? Y luego w expresado o elevado a la n, o potenciado, que es igual a z. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos la raíz enésima de ¿qué? De z, y z que es igual a r coseno de alfa más i seno de alfa. Y eso va a ser igual a ¿qué? A w, y w, su miembro derecho, que dice r1 coseno de beta más i seno de beta. Y esto se cumple si solo si a w lo elevo a la n. Entonces, ¿qué hago? Agarro este w y lo elevo a la n. ¿Cómo se elevaba, se potenciaba un número complejo en forma trigonométrica? ¿Qué hacemos? Potenciamos el módulo y multiplicamos el ángulo. Entonces ahí tengo, ¿sí? W a la n. Y dijimos que eso tenía que ser igual a ¿qué cosa? Al número original. ¿A qué cosa? Z. ¿Y z qué es? R coseno de alfa más I seno de alfa. Entonces lo único que hice que es plantear la definición de la radicación, expresé dos números complejos en forma trigonométrica, ¿sí? Genérica, con módulo R y R1 y con ángulo alfa y beta, con ángulos alfa y beta, y lo reemplacé en la definición. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar con esta igualdad. Hace un momento dijimos que dos números complejos son iguales y son iguales ¿qué? Sus módulos, o sea, R1 a la n es igual a R, y sus argumentos, o sea, n beta es igual a alfa, esto que está acá, o difiere una cantidad exacta de vuelta que se expresa como 2 más pica.
Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros cuando queremos radicar un número complejo, lo que sabemos o que conocemos, decimos la raíz n de z. Ese es el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, queremos expresar en función de los elementos de z cómo vamos a hacer para averiguar w. ¿Sí? Acá, los elementos de z, ¿cuáles serían? El módulo r y el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de expresar la igualdad de los números complejos? Módulos iguales, ángulos iguales o difieren una cantidad exacta de vueltas. Vamos a despejar lo que nosotros queremos averiguar en función de lo que se supone que nosotros conocemos. ¿Qué conocemos? R y alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero averiguar? R1, porque la raíz me va a dar en R1 y en beta. Entonces, primero despejo R1, ¿sí? Entonces me queda la raíz enésima de R, y además despejo beta, ¿sí? Que es lo que yo quiero obtener el resultado. ¿En función de qué? De esto que conozco. Entonces, beta va a ser igual a ¿qué? N lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda alfa más 2πk, alfa más 2πk sobre N. Alfa lo conozco, N lo conozco porque es el índice de la raíz, es la raíz enésima, ¿sí? Y el K, ¿sí? Como es la cantidad exacta de vueltas, va a ir variando desde 0 hasta N menos 1. Todo número complejo, ¿sí? Que no sea nulo, ¿sí? Va a tener exactamente N raíces, ¿sí? Y esas n raíces van a estar dadas partiendo de que no haya una cantidad exacta, o sea, que no haya más de una vuelta, por ejemplo, que tenga los 80 grados, como en el ejemplo que les puse antes, ¿sí? O que tenga una vuelta exacta, o que tenga dos vueltas exactas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre K va a ser un número que va a variar, que pertenece a Z, que varía desde 0 hasta n menos 1. Entonces, si tengo que calcular la raíz cuarta del número complejo, ¿sí? Voy a variar el valor de K de 0 a 3. ¿Y cuántas raíces voy a tener? 4, ¿sí? Exactamente n raíces. Entonces, acá tenemos un ejemplo que aclara siempre la situación. Es un ejemplo simple porque siempre, como les digo, les doy los ejemplos de sala de 2 y después en el práctico se complejiza un poco la situación, ¿sí? Entonces, si tenemos que z es igual a 1 más 0i y queremos hallar la raíz cúbica de z, ¿sí? Como lo tenemos en forma binómica, lo primero que tenemos que hacer es calcular módulo y ángulo, porque la propuesta para este cálculo, esta fórmula que acabamos de deducir, es para calcular con los números complejos en forma trigonométrica. Entonces, vamos a agarrar esta fórmula, ¿sí? Y la vamos a repetir tantas veces como es el valor de n, porque vamos a tener 3 raíces. Entonces, repetimos esta fórmula 3 veces y le vamos a ir reemplazando sucesivamente los valores. Entonces, para acá igual a 0, para acá igual a 1, para acá igual a 2, o sea, 3 menos 1, 2. Entonces, cuando k es igual a 0, tomo esta fórmula y ¿qué hago? El módulo ya lo calculé, vale 1, entonces me queda la raíz cúbica de 1. Eso me va a quedar en los 3 casos, ¿sí? Y después tengo coseno de alfa más 2πk sobre n. N lo conozco, siempre va a ser 3, en todas partes que aparece n voy a poner 3. Alfa también lo acabo de determinar, ¿sí? Me dio 0. Entonces voy a reemplazar en todos los casos por 0. ¿Qué es lo único que va a variar en este planteo? Que voy cambiando ¿qué cosa? El valor de K. Entonces, la primera vez, acá en este renglón, digo que K es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? La raíz cúbica de 1 nos da 1, así que acá no dice nada. Y cuando hago esta cuenta, ¿sí? Como tengo 0 vueltas, este término se anula, y acá tenía 0, o acá partí de 0, podría haber partido de otro valor, ¿sí? Entonces tengo
0 dividido 3, 0, nos queda coseno de 0 más i seno de 0. Acá estamos en radianes, ¿sí? Trabajando con radianes. Luego, cuando tengo una cantidad exacta de vueltas, ¿sí? Voy a reemplazar acá por 1, y entonces me va a quedar, en este caso, 2pi sobre 3, y acá, obviamente, 2pi sobre 3, el ángulo siempre es el mismo, módulo nos daba 1, entonces coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3. Y acá cuando reemplazamos por k igual a 2, nos queda 4pi sobre 3 en los dos términos, y entonces la otra raíz era coseno de 4pi sobre 3 más i seno de 4pi sobre 3. Cuando estos son las raíces, ¿sí? Cada una de las raíces de este z1 más 0i que hemos calculado. Ahora, para poder graficar, ¿sí? Cada uno de esos números complejos que son raíz de z, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Salvo que manejen muy bien los radianes, lo pasan a grados para ubicarnos en la vuelta de los 360 grados. Si no, ¿en qué se están ubicando? En la vuelta de 2pi, ¿sí? Entonces, si pi es igual a 180 y vamos reemplazando acá, en este caso, ¿viste? Tenemos 0, ¿sí? Entonces nos queda coseno de 0 y seno de 0, pasamos a ¿qué? A 0 grados tenemos un módulo de 1, ¿sí? Y en forma horizontal el W0. Acá si reemplazamos por 180, 180 dividido 3 es 60, 60 por 2 nos da 120. Entonces el ángulo, el módulo sigue siendo 1 y el ángulo contado el semieje positivo, ¿sí? Vamos a tener 120. Y acá hacemos lo mismo. Entonces nos queda 180 dividido 3, 60 por 4, 240. Entonces contando desde acá el ángulo, 240 será acá, un vector W con el mismo módulo, todos módulos 1. Si unimos cada uno de esos vectores por los extremos, obtenemos una figura regular, que tiene tantos lados como indica el orden de la raíz, en este caso 3. ¿Sí? Que eso es algo muy importante, una propiedad muy importante que tienen los números complejos. ¿Sí?